Módulo 4. Programa 9. Los servicios bibliotecarios y el proceso de estadística. Una de las principales razones de la existencia de una biblioteca es que logre hacer llegar los materiales que alberga a manos de quien los solicite, ya que de nada sirve el mejor acervo si solo se amontona o se mantiene almacenado. Por eso, la biblioteca pública debe prestar sus servicios con base en el análisis de las necesidades de información que tiene la comunidad, sin limitarse a una prestación solo en la biblioteca, sino tratando de llegar a aquellos usuarios que no pueden acudir a la biblioteca, haciendo uso, en todos los casos, de las tecnologías de información y comunicación, además de los impresos. En este reto, el papel del bibliotecario es fundamental, ya que el funcionamiento de su institución depende de la manera en que realice la cadena de operaciones documentales, esto es, todas las actividades realizadas al interior de la biblioteca. Estas actividades van desde la selección, la adquisición, recepción, entrada, ordenación y mantenimiento del acervo, hasta la difusión de la información y de los documentos. Para realizar con eficiencia estas actividades, es necesario que el bibliotecario cuente con indicadores sobre cómo opera su institución y qué áreas requieren atención o es necesario reforzar, entre otros aspectos. Una herramienta fundamental para lograrlo es la hoja de estadística, un formato diseñado por la Dirección General de Bibliotecas, en donde el mismo bibliotecario debe verter información sobre las tareas realizadas a lo largo de cada mes en 11 rubros. Usuarios atendidos, libros utilizados dentro de la biblioteca, servicio de préstamo a domicilio, fomento a la lectura, actividades culturales, visitas guiadas, módulo de servicios digitales, fonoteca, braille, ludoteca y sala de usos múltiples. Este formato se manda a la coordinación, que a su vez lo envía mensualmente al área correspondiente de la Dirección General de Bibliotecas. Es muy importante que la información con que se llene este formato sea auténtica, por lo que es conveniente que el bibliotecario lleve un registro detallado y sistemático de la operación de la biblioteca día a día, que le permita manejar datos exactos en su llenado. Este registro puede hacerlo en un cuaderno o libreta que él mismo haya preparado especialmente para los datos de estadística. La hoja de estadística es un instrumento de evaluación que permite la modificación o conclusión de objetivos o actividades, o el planteamiento de otros nuevos. Consta de 3 secciones. La primera solicita los datos de la biblioteca, como son el nombre de la biblioteca, el número de colección, el nombre del encargado, el estado, municipio, localidad, fecha de elaboración, mes que se reporta, entre otros datos. La segunda sección tiene los datos estadísticos que se solicitan en sus 11 rubros. Y la tercera son las observaciones relacionadas con toda la hoja de estadística. Para tener datos confiables, al llenar esta estadística mensual, es necesario contar con una libreta especialmente diseñada para ello. Esta libreta de registro diario consta de las 11 secciones que se solicitan en la hoja de estadística. A su vez, cada una de estas secciones cuenta con un rayado específico con los datos que se solicitan. Al final de cada mes, se realiza la sumatoria de cada una de las columnas y el total es el número que se registra en la hoja de estadística. El número de usuarios es uno de los primeros datos que requiere la hoja de estadística. Se refiere a todas las personas que van a la biblioteca en busca de cualquiera de los servicios que presta. Para obtener fácilmente esta información, es conveniente elaborar una libreta de registro diario, a fin de que toda la gente que llegue pueda anotar sus datos. Es importante colocar este libro en un lugar estratégico para que cumpla su objetivo, como en el mostrador de préstamo a domicilio o a la entrada de la biblioteca. La información aquí registrada se revisa al final de cada día y las cifras y datos resultantes se anotan en la libreta para la información de estadística. El primer dato que solicita la hoja de estadística es el relacionado con los usuarios atendidos.
Para ello es necesario tener a la mano la libreta de registro diario que se encuentra a la entrada de la biblioteca. Esta libreta de registro tiene la cantidad de usuarios que entraron a la biblioteca durante el día, cuántos fueron niños, cuántos jóvenes y cuántos adultos, así como las personas que cuentan con alguna capacidad diferente. Los niños son los considerados hasta 12 años de edad, los jóvenes se consideran entre 13 y 18 años y los adultos son los mayores de 19 años. Al final del día, estos datos se anotan en la sección correspondiente de la libreta de registro. Cada una de las líneas corresponde a un día del mes. Al final del mes se realiza la suma de cada una de las columnas y estos datos son los que se registran en la sección correspondiente de la hoja. Usuarios atendidos, niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades diferentes. Otro dato a registrar para la hoja de estadística es el referente a los libros utilizados dentro de la biblioteca. A este servicio se le denomina préstamo interno con estantería abierta. En la hoja de estadística, esta información se enfoca al número de volúmenes que hayan sido utilizados por los usuarios a lo largo de todo el día. Esta tarea podría complicarse si no se toman las debidas precauciones, pues los usuarios pueden obtener directamente de los estantes los libros que necesitan para la consulta en la sala y devolverlos de igual manera, por lo que el bibliotecario no tendrá forma de saber cuáles y cuántos materiales fueron utilizados. Para evitar este problema, es necesario colocar letreros que indiquen a los usuarios que no coloquen los libros en la estantería, o bien difundir esta información apoyándose en el periódico mural. Así, el bibliotecario podrá registrar los materiales que se utilizaron y llevarlos al estante correspondiente. Para realizar el registro relacionado con los libros utilizados dentro de la biblioteca, es necesario que el bibliotecario se dirija a cada una de las mesas o a los carros transportalibros antes de ubicarlos en la estantería que les corresponde. Para ello puede utilizar una hoja como esta, en donde se registran durante el día la cantidad de libros de la colección general y de consulta y la cantidad de libros de la colección infantil. Al final del día, en la sección de la libreta, se registran los totales, recordando que cada una de las líneas corresponde a cada día del mes. Al final del mes, se realiza la sumatoria y los totales se registran en la sección de la hoja de estadística mensual que le corresponde. Libros utilizados dentro de la biblioteca, cantidad de libros de la colección general y de consulta y cantidad de libros de la colección infantil. El tercer rubro a registrar en la hoja de estadística es el servicio de préstamo a domicilio. El procedimiento para brindar este servicio está descrito en el manual El Servicio de Préstamo a Domicilio. En este rubro, hay que considerar que un usuario no puede llevarse un material a domicilio si antes no ha tramitado y obtenido una credencial expedida por la biblioteca, la cual se otorga gratuitamente. Por eso, al hacer el registro de estos datos, se requiere asentar no solo el número y tipo de materiales prestados para llevar a domicilio, sino también cuántas credenciales se expidieron. Para ello, al final del día, el bibliotecario debe hacer el conteo tanto de las tarjetas de los materiales prestados a domicilio, como de todas las formas de registro de las credenciales expedidas. En relación con el servicio de préstamo a domicilio, es necesario anotar dos datos, uno relacionado con la cantidad de credenciales expedidas y otro relacionado con la cantidad de libros prestados. Para obtener los datos de la cantidad de credenciales expedidas, tenemos que realizar el conteo de los registros elaborados durante el día. Para obtener el dato de los materiales prestados, debemos realizar el conteo de las tarjetas. Al final del día, esta información se va a meter en la sección de la libreta de estadística mensual en el día que le corresponde para que al final del mes podamos hacer la sumatoria y registrar los totales en la hoja de estadística. Servicio de préstamo a domicilio, cantidad de credenciales expedidas y libros prestados a domicilio. Al ser la lectura una capacidad esencial para las actividades que lleva a cabo la biblioteca,
Es indispensable que la institución gestione su fomento y desarrollo. Por eso, una de las tareas permanentes que un bibliotecario debe realizar es la organización de diversas actividades conducentes al fomento a la lectura, como por ejemplo talleres, hora del cuento, círculos de lectura, tertulias o foros, y actividades culturales como conciertos, ferias o presentaciones de libros, exposiciones, etc. Estas actividades también deben registrarse en la hoja de estadística. En este caso, como se trata de eventos realizados en fechas específicas, en el registro por día solo debe asentarse si se llevó a cabo o no este tipo de actividades. Asimismo, hay que considerar la importancia de tomar en cuenta datos como número de asistentes, edad y el nombre de la actividad. En no pocas ocasiones, los usuarios no conocen toda la amplia gama de materiales, servicios y actividades que les puede ofrecer una biblioteca, por lo que solo usan parcialmente algunas de sus alternativas. Por esta razón, una tarea relevante a cargo del bibliotecario es organizar visitas guiadas para mostrar a los usuarios no solo la manera en que pueden hacer uso de los recursos disponibles y la amplia gama de materiales y servicios a utilizar, sino también las instalaciones y la manera en que pueden ayudar a cuidar del acervo. Esta información está, de manera detallada, en el manual La Visita Guiada. Cada visita guiada implica un número determinado de asistentes. Esta cifra y el número de visitas son los datos que el bibliotecario debe registrar en la quinta sección de la hoja de estadística. Las actividades de fomento a la lectura, las actividades culturales y las visitas guiadas están dirigidas tanto a niños como a jóvenes y adultos. En el área de fomento a la lectura se solicita la cantidad de actividades que se realizaron para niños, para jóvenes y para adultos, así como las personas que asistieron a cada una de las actividades. En relación a las actividades culturales y las visitas guiadas, basta con anotar la cantidad de actividades y el número de asistentes que se tuvieron. Como ya lo hemos visto en casos anteriores, hay que hacer la sumatoria de manera mensual y anotarla en la sección de la hoja de estadística que corresponde: fomento a la lectura, actividades culturales y visitas guiadas. Para hacer más eficaz y relevante la búsqueda de información, el uso de las tecnologías cobra cada vez mayor importancia. Por esta razón, en las bibliotecas se fomenta el uso de los módulos de acceso a servicios digitales, que de manera gratuita ofrecen al usuario recursos digitales y talleres para aprender el uso de las tecnologías de información y comunicación. Otros aspectos a registrar en la hoja de estadística mensual son los usuarios atendidos y los materiales utilizados en las salas de fonoteca, braille y ludoteca, así como las actividades y usuarios atendidos en la sala de usos múltiples. La siguiente información que se debe registrar en la hoja de estadística mensual es la relacionada con las áreas de módulo de servicios digitales, fonoteca, braille, ludoteca y sala de usos múltiples en caso de contar con ellos. Cada una de estas secciones solicita datos específicos. Por ejemplo, el módulo de servicios digitales solicita los datos de la cantidad de usuarios niños, jóvenes y adultos, la cantidad de cursos impartidos y los asistentes a cada uno de ellos. Las áreas de fonoteca y braille solicitan la cantidad de usuarios niños, jóvenes y adultos. En el caso de la zona braille, se deben registrar también la cantidad de materiales consultados. Posteriormente, tenemos el área de ludoteca, en donde solamente registraremos los usuarios atendidos y los materiales consultados. Y finalmente, en la sala de usos múltiples se registra la cantidad de actividades y la cantidad de usuarios atendidos. De la misma manera que en los casos anteriores, los totales de cada columna se registran en la hoja de estadística mensualmente. En este caso, módulo de servicios digitales, fonoteca, braille, ludoteca y sala de usos múltiples. Hay que recordar la importancia de difundir estos datos estadísticos, tanto para que la biblioteca cuente con los apoyos necesarios por parte de las autoridades, como para que los usuarios se sientan motivados a seguir colaborando con ella. Además de los servicios tradicionales que la biblioteca pública ofrece, han surgido otros que suponen un acercamiento mayor del usuario y que tienen que ver con extensión bibliotecaria,
difusión selectiva de la información, reprografía y digitalización, colecciones especializadas, entre otros. Todo el procedimiento sobre el registro de la información relacionada con las actividades de la biblioteca se puede consultar en el instructivo La estadística de los servicios bibliotecarios. Un registro detallado de las operaciones de la biblioteca día a día proporcionará al bibliotecario la información suficiente para poder comparar la situación actual de la institución con la que tenía en épocas pasadas. Es necesario que esta información se reporte mes a mes a la coordinación estatal para que se le envíe a la Dirección General de Bibliotecas y se brinde el seguimiento correspondiente. De esta manera, el bibliotecario podrá constatar si ha habido avances y valorar la eficiencia de su trabajo.